hay dos cosas horribles, que un socio se salga de la empresa y cerrar la empresa. Hay una cosa importante que dice Marco, la relación con un socio tiene que ser mejor que la que tienes con tu pareja, mejor. Porque con tu pareja, pues si no funciona, te separas. Pero sepárate de tu socio. Basta, amigo, no hay más nada. O sea, es verdad, cuesta muchísimo más pasta eso. O sea, y es horrible. Hay dos cosas horribles, que un socio se salga de la empresa y cerrar la empresa. Cerrar una empresa en España es una de las cosas más difíciles que hay en el mundo, yo creo, que cuesta muchísimo dinero además. Entonces, creo que escoger a tu socio es algo muy importante y evidentemente ahí nosotros, a pesar de las peleas, a pesar de que nos podemos decir 100 veces, me voy a salir, tal, yo, bueno, salte, pero yo no te las voy a comprar. Aunque no lo creas, creo que termina saliendo mucho más sencillo y económico desde el punto de vista legal un divorcio que una separación de socios con todo lo que conlleva, porque están los empleados, está el propio negocio.